noches, Dios les bendiga, hermanos. Qué placer, qué gozo, qué alegría reencontrarnos. De verdad oro a Dios que este inicio de semana se convierta en el inicio de una bendecida experiencia y jornada laboral y familiar para usted y su linda familia. Así que en nombre de Roca de Salvación le damos un cordial saludo y le damos la bienvenida a esta reflexión para el alma. Quiero sobre todo dar gracias a Dios y felicitar a todos aquellos hermanos muy lindos desde Guatemala, familias lindas, desde El Salvador, otra familia de México, de Estados Unidos, de San Francisco, San Mateo y otras ciudades aledañas. Así que me da mucho gusto verles y gracias por su amable atención. En esta noche trataremos el tema ¿por qué vienen las pruebas? El Salmo 66, 12 se ocupa de darnos una bendición y una explicación. Dice así la palabra del Señor: pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. De la segunda parte del verso 12, Salmo 66, 12. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Querido hermano y amigo, una de las realidades de la vida cristiana es que nosotros no somos inmunes a las pruebas, a las tribulaciones, a los procesos difíciles que todo ser humano tiene que enfrentarse durante su jornada en la vida. Pero una pregunta frecuente que yo escucho de personas que están pasando una hora difícil es: ¿por qué Dios, si es bueno, nos permite pasar por las pruebas y las tribulaciones? Vea usted, yo quiero contestar esa pregunta que usted se hace basada en el Salmo 62, 12, la parte B o la segunda. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Ese es el objeto. El salmista describió un proceso difícil. Vea, él habla después que ha pasado las tormentas, inundaciones, huracanes, ciclones en su vida. Después que ha pasado por el horno de la prueba, porque él dice: me sacaste del fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. En otras palabras, él comprendió el duro proceso por el cual a veces tenemos que atravesar contra nuestra voluntad, contra nuestros propios deseos, contra nuestras propias ilusiones y conclusiones equivocadas. ¿Quién puede en este mundo hablar y decir: yo nunca he pasado por una prueba, dificultad o tribulación? O ¿por qué si yo le sirvo a Dios y Él es tan bueno y me ha hecho tantas promesas, por qué tengo yo que pasar por el agua y el fuego? ¿Por qué tengo que pasar por el Mar Rojo? ¿Por qué tengo que pasar por las arenas candentes del desierto? ¿Por qué tenemos que enfrentarnos al fuego, al lago de fuego, amados hermanos? De ahí es donde quiero que sepa: es cierto, Dios es bueno y misericordioso y está con nosotros y nos ha dado preciosas y grandes promesas. Pero eso no quiere decir que usted y yo estamos inmunes o estamos exentos. El hecho que seamos sus hijos no quiere decir que Dios nos tenga en una burbuja, alejados del dolor, de las amenazas o insensibles a los problemas que están alrededor de nosotros. No. Vivimos en este mundo todavía. ¿Me entiende? Míreme. Vivimos en este mundo todavía. Vamos al cielo, sí. Pero acuérdese que tenemos todavía los pies en la tierra. El hecho que nos dirigimos a la Canaán celestial, a la Jerusalén celestial, no quiere decir
que nosotros no vamos a experimentar el dolor de la separación, la crueldad de los hombres o las tormentas que vienen a todos en la vida. El salmista lo dijo claro, pasamos por el fuego. Bueno, los procesos, las arenas candentes, el horno y el agua. Pues pasamos por ríos, inundaciones, jordanes en nuestra vida que representan obstáculos, representan paredes, murallas, fortalezas. Los jordanes son aquellas cosas que se interponen entre nosotros y la victoria. Pero si buscamos la victoria y si buscamos crecer y desarrollar un carácter cristiano maduro, consistente y espiritual, es importante sí que estemos de rodillas, pero que aprendamos también a entender que Dios a sus hijos les permite pasar por estas etapas y ciclos en la vida que son angustiosos, algunas veces dolorosos, algunas veces escasez, separación, para probar y desarrollar en nosotros el carácter cristiano que tenemos. Nosotros, amados míos, entendemos lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:28, porque los que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Por consiguiente, las pruebas y tribulaciones que el Señor permite son parte del proceso que Dios usa para afirmar nuestro carácter, para aquilatar nuestra fe, para hacerla más preciosa todavía que el oro. Si el oro es probado, la fe nuestra tiene que ser probada. Nuestro caminar en el Señor va a ser uno en que vengan etapas de horno, etapas frente a ríos Jordanes, que solamente Dios puede separar las aguas. Vendrán etapas cuando el desierto se convertirá en un lugar angustioso, donde hay escorpiones y serpientes venenosas en el desierto, pero va a ser parte del proceso para que continuemos mirando a Cristo, agarrados de la mano de Dios. A veces no entendemos el por qué o el para qué, porque las dos cosas son importantes, saber por qué estamos pasando, pero más importante es saber para qué lo estamos pasando. Si yo fuera usted, querido hermano, yo me concentrara en la segunda pregunta. No en el por qué estoy pasando esto, sino el para qué Dios está permitiendo este desierto, este horno, este Jordán o esta Jericó que está delante de mí. Dios dijo en su palabra algo tan precioso que está en Romanos 8:29. Romanos 8:29 tiene una declaración bien importante. Mire lo que dice. Es cierto que todas las cosas ayudan a bien, pero mire el 29. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Ese para qué se lo explica de una vez y para siempre. Para que usted lo tenga siempre en mente. Para que seamos hechos y transformados, dice el apóstol Pablo, a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Esa es la meta que Dios tiene para nosotros cuando nos permite ser probados de distintas formas, como el soldado tiene que ser entrenado, instruido, orientado y sometido a prueba para ver su carácter, su estabilidad, su consistencia,
su firmeza. Dios no nos quiere ver como soldados cobardes que desertemos, huyamos, corramos y nos ahoguemos en la tormenta. Dios quiere vernos como marineros experimentados, como guerreros victoriosos, que hemos aprendido a enfrentar todo tipo de prueba y tribulación, pero que no nos hemos detenido. El resultado del proceso de nosotros estar enfrentando, estar desarrollando esos rasgos de Cristo, va a ser que nuestro ser, como dice el apóstol Pablo, se vaya transformando, se vaya convirtiendo, se vaya haciendo cada día más como el carácter de Cristo. ¿Lo ve esto en Romanos 8, 29? Yo quiero que ese verso usted no se lo olvide y que usted y yo lo tengamos todo el tiempo. Dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que cada prueba y tribulación es como un cincelazo que Dios permite en nuestra vida. El cincelazo del escultor divino, el Espíritu Santo, que trabaja en nosotros en áreas que muchas veces no nos gusta que Él trabaje. Porque la forma de trabajar de Dios siempre va a producir en nosotros tal vez algún ay. Va a producir en nosotros angustia o dolor. Pero el mármol, para ser formado, para ser trabajado, tiene que ser esculpido, cincelado. El martillo de Dios de las pruebas a veces tiene que usar la cabeza del hermano cincel. ¿Para qué? Para que se vaya formando la imagen de Cristo en nosotros, para que se vaya definiendo el propósito de la imagen que Dios quiere formar en nosotros. Así que el verso 29 es bien importante porque responde, Romanos 8, 29, responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué Dios permite que nos vengan todas estas pruebas y tribulaciones? Dios quiere formar a Cristo en mi vida y en la suya. Dios no nos quiere como hijos abortivos, prematuros. Dios nos quiere formados a su tiempo, a su manera. Que la imagen de Él, el rostro de Cristo se vea en nosotros. Las virtudes de Cristo se hagan parte de nuestras virtudes. Entonces, hermanos, las pruebas y tribulaciones nos equipan para prepararnos, para darnos ese carácter. Vea, amados míos, lo que Primera de Pedro 1, 6 y 7 tiene que decir, ¿no? Primera de Pedro 1, 6 y 7. Note usted las citas que estoy usando para que usted pueda más luego estudiarla. Dice el verso 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vea, el apóstol Pedro no está hablando de que gritemos, que nos salgamos del molde, que tengamos la mano del alfarero o la mano del carpintero divino, no. O que intervengamos en el proceso de lo que Él quiere hacer en nosotros. Sino, dice que tengáis, hermanos míos, que pasar por estas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual perecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vea que el apóstol Pedro está hablando de los honra, gloria, el carácter de Cristo, la madurez de Cristo se forme en nosotros. A veces parece paradójico que las personas que pasan las pruebas son las personas que Dios puede utilizar y depender más de ellos. Hay personas que tienen una aparente paz y tranquilidad antes de la tormenta. Esa falsa tranquilidad y paz antes de la tormenta no es garantía
que todo está bien. Yo prefiero la paz, la calma y la tempestad que viene después de la prueba. Porque antes de la prueba parece que todo está tranquilo, pero porque tal vez estemos en el ojo de la tormenta. Pero una vez esa tormenta vaya pasando por nosotros, de repente la cola de ese huracán o ciclón comenzará a arrastrar y a destruir techos, ramas, árboles, desarraigarlos, hacerlos pedazos, romperlos. Esa aparente paz era mentirosa. Era simplemente porque las cosas están bien. Yo prefiero la paz y tranquilidad que viene después. Note bien. Yo prefiero la paz y tranquilidad que viene después de la tormenta. Porque esa paz y tranquilidad de verdad nos deja purificados, con un aire limpio y saludable. Sí, quedarán ramas rotas. La fragilidad de nosotros se dejará ver. Pero prefiero la paz que viene como resultado de haber pasado la tormenta. Porque cuando ha pasado la tormenta, de verdad sale el sol y comienza el proceso de regeneración. Y se puede levantar y se puede trabajar en aquello que fue destruido. Y ahí donde nuestro carácter es como el oro que tiene que ser probado, pero para que salga más puro, más aquilatado, más valioso, más limpio, más depurado de las impurezas. Así que es mejor la paz que viene después que hemos pasado el conflicto, la tribulación y la prueba. Amados míos, la persona que puede verse como bendecida, que puede verse tranquila, típicamente es alguien que no está fuerte y no está en la verdadera paz de Dios. Sencillamente está disfrutando un periodo como estar en el ojo de la tormenta, que no parece, no hay viento, todo parece bien, pero fuera de ese círculo que le llama el ojo de la tormenta, hay un movimiento veloz, destructivo de las fuerzas del viento que destruyen y levantan vehículos y levantan casas y trae tanta destrucción a la naturaleza. Así que cuando una persona se muestra, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, típicamente esa persona no está bien y típicamente esa persona no está preparada para enfrentarse a las pruebas. Porque es después que pasamos las pruebas y tribulaciones que se revela de verdad quiénes somos y de qué estamos hechos. No podemos gloriarnos en esa aparente tranquilidad. Mejor pasemos las pruebas, las etapas difíciles, para poder testificar de lo que Dios hizo. Aunque cayeron ramas, Dios después de la tormenta se encarga, a través de la paz de Jesucristo y el poder de Dios, de recoger esas ramas rotas y ligarlas y pegarlas nuevamente al árbol. Amados, Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollar ese carácter. Porque el marinero más seguro en el barco es aquel que ha pasado por distintas pruebas y tribulaciones. El marinero que ha aprendido a tener experiencia. ¿Acaso usted y yo no queremos, amados míos, que un piloto de experiencia guíe y conduzca la nave en que volamos? Yo quiero sentirme seguro en las manos de un piloto experimentado, de un piloto que ha pasado la prueba, la tribulación y la angustia, de un marinero que ha estado en las tormentas y que después de las tormentas ha adquirido conocimiento, valor, habilidad y técnicas de cómo sobrevivir. De la misma manera, Dios quiere, como el piloto experimentado,
usar nuestras vidas como el marinero que ha pasado las peores tormentas, ayudarnos a desarrollar ese carácter para poder ser más útil, para poder ser de bendición. Está pasando por una prueba, no tire la toalla, no se queje, porque a veces Dios nos permite a través de estas pruebas abrir los ojos y ver que es Dios que está delante. Cuando Cristo había resucitado, los discípulos habían caído en un colapso emocional. Habían huido tratando de escapar por su vida. Desanimados, Pedro y otros se fueron a pescar. Cristo se les apareció y ellos no sabían que Cristo era. Cristo les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le contestaron, no lo reconocieron, porque estaban tan angustiados en su prueba, en su angustia, en su remolino, en su tormenta, en su huracán, que le dijeron no. Óigame, un no de soldado mal pagado, amargo. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces lo echaron y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba gritó y dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Juan tuvo esa revelación. Hay veces por la prueba y dolor y angustia no podemos ver que el Señor está delante de nosotros y nos dice, echa la red a la derecha. Si abrimos nuestros ojos espirituales, comprenderemos el propósito de las pruebas y podremos decir como Juan, es el Señor. Dios ha permitido todo esto para que lo conozca mejor, sea un creyente de experiencia, maduro y con un carácter sólido y un carácter maduro en la fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre de la gloria, usa esta palabra para bendecir a nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Buenas noches. Ha sido un placer grande tenerte en esta reflexión para el alma. Nos vemos mañana martes con la ayuda de Dios.